Listo, muchachos, buen día. Entonces, por aquí, venga, ¿esto qué pasó? Entonces, vamos a hablar del requerimiento energético, ¿cierto? Como lo hemos hablado, lo que vemos del semestre, hasta aquí necesitamos energía, que es lo que vamos a sacar de la comida, ¿cierto? Básicamente, no sepa maluco, rico, salado, dulce, lo que sea, desde que no sea fibra, todo lo convierte, bueno, la proteína, recuerden que puede convertirse en energía, pero poquito. Ojalá no pase eso. Pero el resto lo que buscamos es tener energía. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo eh, pues pueda tener o desarrollar sus funciones normales. Entonces hablamos ahí del mantenimiento del tamaño, la composición, ¿sí? Y entre más nos movamos, pues vamos a necesitar más energía. El movimiento es lo que más nos hace a nosotros consumir energía en el día a día. Entonces, eh, hablamos de los requerimientos diarios de energía y de las ingestas diarias de energía. A ver, yo activo esto por aquí. Sí, entonces, requerimiento versus ingesta. Entonces, son dos términos que vamos a utilizar siempre y de eso depende lo que conocemos como el balance energético, que es fundamental en muchos procesos humanos, ¿cierto? Sobre todo de mantener, aumentar o reducir la masa corporal. Vamos por aquí. Entonces vamos a hablar de promedios, muchachos. Es importante esta palabrita. Como yo les decía, muchos de los trabajos que hacemos o la información que tenemos para trabajar van a ser estimaciones, no van a ser mediciones. Y tratamos de, eh, teniendo en cuenta que como, como nosotros mismos, ¿cierto? El requerimiento y la ingesta siempre va a variar. Pero necesitamos coger un punto medio. Verga, pues eso no es medio, pero la idea era poderlo hacer como por la mitacita. A ver, quitamos esa raya ya. Sí, digamos que un día comí mucho, gasté poca energía y así me voy yendo, pero tendremos a tener ciertos más o menos estándares. Y para eso, pues es que me hace funcionar el promedio. Sí, vamos a tratar de hacer promedios. Vamos a tratar. Aunque pues también los que ya vieron eh, estadística saben que los promedios no siempre son la mejor forma de resumir unos datos por el tipo de distribución que tengan, ¿cierto? Pero bueno, trabajamos con eso, ¿cierto? Asumimos que, y aquí aparece la campanita de Gauss, imagina, aparece la campana de Gauss en nutrición. ¿Qué es lo que podemos asumir? Lo mismo que yo les mencionaba si se hizo con eso, con las 2000 calorías día. Necesito un valor de referencia. Si nosotros registramos todo lo que nos comemos todos los días durante toda la vida, pues eso es mucha información, ¿no? Y por ese volumen de información, pues según el teorema del límite central, vamos a ponerlo acá, pues nuestros datos de ingesta de energía y de gasto de energía tendrían a tener una distribución gaussiana. ¿Sí? O sea, si por ejemplo yo, Jonathan, eh, registrara 365 días al año durante estos 35 años que llevo vivo, registrara mi ingesta, perdón por los perros, y mi gasto de energía, pues seguramente la información, esa información numérica que tengo allí,
tendría una distribución gaussiana. Rufo, ¿sí? Obviamente, pues no vamos a registrar toda esa cantidad de energía, toda esa cantidad de información, perdón. Pero una de las conclusiones que sí pueden tener desde ya, muchachos, es que entre más mejor. Entre más que, entre más datos tengan. O sea, entre más registro tengan de la ingesta y el gasto de energía de sus deportistas, de sus asesorados, mejor. Haz que lo podemos tener 15 días, perfecto. Lo puedo tener de un mes. Casi nunca, nunca, nunca nadie lo hace. Pero sería muy bueno, ¿cierto? Por un tema de análisis de datos. Porque sabemos que, digamos que nosotros podemos tener unas curvas en necesidades y en ingestas, que hace que esa vaina ondule. Por ejemplo, tenemos aquí abajo el nivel de la ingesta, ¿cierto? Eh, hoy, paro camionero. Venía por allá de unos pueblitos donde viven ustedes, ¿cierto? Para allá de, no sé, de Guática. Y usted ayer se comió 3.000 calorías. Y hoy lo cogió ese paro camionero y lo cogió en la mitad de la vida y usted iba casi sin plata. Y entonces por ahí le alcanzó para comprarse 3 arepas de choclo para todo el día. Desde entonces ese día se comió, ¿cuántas calorías tendrá una arepa de choclo de esos? Digamos que 1.500, porque como iba acompañado le tuvo que partirlas. O sea, tenía tres arepas de choclo y las tuvo que partir, ¿cierto? Entonces la ingesta, para abajo ese día. Listo. Ay, pero otro día a usted lo invitaron a comer a un buffet y entonces usted comió o se fue por sacar un viaje por ahí en un hotel de Cameron y entonces usted se comió fue 6.000 ese día porque era el último día pues de ese que usted iba a tener ese buffet abierto y usted dijo que hasta que se reviente pues entonces eso va a ondular, ¿cierto? En términos de ingesta. Y también puede pasar con nuestro gasto. Supongamos que usted normalmente es un sujeto que hace poca actividad física, entonces tiene un requerimiento energético normal de 2.000 calorías. Pero usted vio que en la fecha de la cosecha van a lanzar una carrera y entonces dijo, no, yo voy a ir a correr esa carrera y hoy se le dio por correr 4 horas de no hacer nada, le dio por correr 4 horas ahí como pueda. Y entonces ese día usted gastó 4.000 calorías. Y otro día, pues como usted, digamos, hoy es que viernes, ¿cierto? Viernes. El sábado usted tuvo este consumo. Y el domingo usted está inflamadísimo porque obviamente se pegó esa patonía tan brava de, no sé, 42 kilómetros. Y entonces tiene todo ese tren inferior inflamadísimo porque usted no está listo para eso. Y entonces ahí está necesitando 2.800 calorías que va a estar consumiendo, que va a necesitar el domingo porque su proceso inflamatorio, pues eso necesita energía, ¿cierto? Entonces todo el tiempo esta vaina está fluctuando de arriba y de abajo, es normal. Hay que tratar de hacer entender a las personas que la fluctuación es parte del proceso, ¿cierto? Y que no hay un único, que no todos los días tienen que ser exactamente iguales. Igual es difícil que lo sea. Bueno, ¿qué gasta energía en nuestro día a día? Movámonos o no movámonos. Entonces, la tasa metabólica basal, ¿cierto? Basal. Esa que podrían tomar recién despertaditos mientras estamos acostados en la cama, aún si no nos hemos levantado. Es la energía que necesitamos para que el cuerpo funcione y para que esté vivo. Esa tasa metabólica basal puede representar desde el 45 hasta el 70% del requerimiento diario de energía. ¿Mm?
entre el 45 y el 70%. ¿De qué depende? Entre más sedentario el sujeto, más representa la tasa metabólica basal del total de energía diaria. Y entre más activo, vamos a ponerlo en verde, un deportista, pues como el deportista se mueve mucho, lo que más le consume energía a él es su movimiento. Entonces, no va a depender principalmente de la tasa metabólica basal. ¿Sí? Y los que medio hacemos alguna cosa, pues podemos estar ahí por la mitad. Pero, entonces ese es el primer componente, son los consumos de energía. Pim, 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 pim. Y hay un adicional que digamos, es que yo necesito, mi metabolismo basal es de 2000 calorías. Ese metabolismo basal de 2000 calorías, de eso, el 10% de la tasa metabólica basal está relacionado con la energía que yo necesito para metabolizar los alimentos. O sea que yo en verdad pues que necesite más que, o sea, necesito aportarme 2000 calorías al día, ¿cierto? Pero para yo aportarme esas 2000 calorías tengo que pagar una cantidad de energía, que usualmente es el 10%. O sea, es como paga un IVA, pues. Entonces, en verdad, mi tasa metabólica basal serán 2200 calorías, porque esas 200, el 10%, las necesito para pagarlas para tener las 2000. O sea, yo calculo la tasa metabólica basal y es el aumento del 10%. Y esto es diario, ¿no? Periodos de 24 horas. Entonces, la tasa metabólica basal la vamos a incrementar en un 10% debido a que necesitamos pagar la energía que nos vamos a consumir. Entonces, luego, ¿qué viene? Eh, digamos que aquí, no, aquí esto se puede partir en dos conceptos, ¿no? Ejercicio, actividad física como está ahí y ejercicio. Entonces, a la actividad física la vamos a llamar a todo movimiento. Entonces usted se bajó del bus y caminó hasta la facultad. Ahí hay actividad física. Ah, pero usted va al gimnasio. Eso se llama ejercicio físico. Vía cualquiera de estas dos variables es donde yo puedo consumir más energía en el día a día. Sí. Vía actividad física, que la partimos en ejercicio y en actividad física propiamente dicho. Este vez es un poquito difícil de calcular. Yo les voy a enseñar un Excelito que no lo diseñé yo, que hace parte de una publicación de hace 20 años, creo que es, si mal no recuerdo, en donde hay una matriz para calcular. Pero eso lo calculamos con las actividades y los minutos de trabajo de las personas. Pues bueno, eso por ese lado, ¿cierto? Entonces tenemos que una tasa metabólica basal que se puede ver incrementado, mejor dicho, que se ve incrementada en un 10%, perdón otra vez los perros, en un 10% porque necesitamos metabolizar los alimentos que nos comemos. Luego tenemos el segundo factor que más aumenta el requerimiento de energía, que es la actividad física, que se parte en actividad física propiamente dicha, cualquier movimiento, y el ejercicio físico. Luego tenemos lo que se conocen como actividades discrecionales. Entonces, pues estas son particulares. Los procesos de crecimiento, el estar en embarazo y la lactancia. O sea, aquí ya hay que hacer un estudio particular de ese grupo poblacional para incrementar el consumo de energía en ellos. Pues, por ejemplo, la mamá que esté lactando, porque
necesita más energía de lo normal, ¿cierto? Pero son casos particulares. Y cuando los adolescentes, por ejemplo, pues comen como chinches porque necesitan más energía, su cuerpo está muy demandante de energía y por eso comen más que un adulto muchas veces. Pero eso va por ellos así. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo. No quiero que esos videos me queden muy largos, 15 minuticos. No, entonces vamos por aquí más bien. Vamos a abrir esto acá. Bueno, entonces, una de las medidas para evaluar el gasto de energía es una técnica que se llama el agua doblemente marcada. Bueno, el agua doblemente marcada es una técnica que no es nueva, ¿cierto? Como lo podemos ver acá, esa vaina es vieja, ¿sí? Es desde el 82, 1982, bueno, tiene como unos casi 40 años. ¿Qué es lo que, en qué se basa este método? Al sujeto se le pide que tome agua, ¿cierto? Y esa agua, pues es una agüita que está enriquecida. ¿Con qué? Eh, con un hidrógeno y un oxígeno. Y entonces la persona luego va a empezar a sudar o va a empezar a hacer ejercicio, pues dependiendo de si se quiere medir en actividad física o en ejercicio o en reposo. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que va a empezar un intercambio del sujeto en donde esos isótopos que se le dieron, que están acá, van a alterar la producción de dióxido de carbono. Y entonces en la medida que va generando un dióxido de carbono con unas características un poco diferentes, pues eso va marcando qué tanta energía está generando. Recuerden que para que yo genere dióxido de carbono, pues necesito primero haber hecho un proceso de oxidación y eso es un elemento de excreción. Entonces, por eso me sirve y me permite ver qué tanto va saliendo. Y eso me da una luz del metabolismo del oxígeno que está desarrollando el sujeto. Y pues digamos que aquí están como las formulitas y ya. Desafortunadamente esto es un método que no tenemos cómo hacerlo aquí en la ciudad. Vamos a hacer una calorimetría indirecta. Pero este es un buen artículo que vean eso, ¿sí? Por eso es que no, les recomiendo que no utilicen los traductores. Decíais que gordo ahí. Entonces, ¿por qué se hace y por qué no funciona? Ya tenemos estandarizado cuando estamos metabolizando algunos de los macronutrientes, ya tenemos estandarizado cuántos kilojulios litro se deben excretar. Entonces lo que se hace es que cuando uno de estos macronutrientes se metaboliza, eso termina detectándose en la respiración de la persona. Y entonces en la proporción que crezca, ya sea la cantidad de carbohidratos, de proteínas o de grasa como fuente de energía, la excreción se va a ver también afectada en términos de oxígeno y dióxido de carbono en kilojulios, y así se sabe cuánto está consumiendo el sujeto, cuánta energía está requiriendo ahí en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Pues cuando uno está analizando ese tipo de gráficas, ve cómo la excreción cambia de manera transitoria. Pues eso es una prueba relativamente rápida porque está en base de agua. Y pues ahí se ven los cambios en la relación oxígeno-dióxido de carbono y eso me permite hacer cuantificaciones, bueno, estimaciones, ¿cierto?
y lo afectan variables como la actividad física y la dieta. A ver si por aquí de pronto tenemos una imagencita, y no que es que las imágenes son todas chimbitas ahí. Va para allá, Rufo. Vale, ahí está. Sí, entonces, bueno, aquí está, esta está bueno. Entonces el sujeto recibe esa agüita con esos isótopos, ¿cierto? Pues eso se va a metabolizar, va a generar CO2 y luego va a haber una excreción de agua más CO2 y en esta eliminación que vemos de este lado acá es donde se cuantifica. Pues ahí el sujeto, eh, digamos que tiene estas las condiciones de mucho control para que en el laboratorio sepan con qué elementos están trabajando y hay que tener en claro cuándo comió, qué tanto se movió durante la prueba para poder hacer una buena cuantificación. Entonces también tenemos el otro elemento, pues que es la calorimetría indirecta, que se suele considerar como el gol estándar, si bien no es, digamos que no es el gol estándar, pero se le considera como el gol estándar. ¿Cierto? Básicamente ahí reconocemos que entre lo que hay es lo mejorcito que tenemos, pero pues no es el método más apropiado porque tiene sus fallitas. Entonces, aquí, en esta calorimetría indirecta, cuando se hace bien hechecita, se combina con el agua doblemente marcada. Digamos que ese fue el primer estudio que se reportó sobre una calorimetría indirecta hecha con todos los fierros. Pues miren, hay fórmulas. Y si hay fórmulas, le está diciendo que, bueno, que no es la medición directa, sino que la estamos estimando, ¿cierto? Ah, es que yo quiero medir algo, pues yo lo mido directamente. Aquí, como vemos, empiezo a dar estimaciones de cuánta masa grasa tiene, cuánta masa libre de grasa. Entonces ahí, pues ya vemos que la vaina se va, ¿cierto? Se va ajustando un poquitico. Pero esto fue lo primero que hubo en la vida. Cuatro. Cuatro sujetos a los que le estimó la masa corporal total, la masa, el agua total en el cuerpo, perdón, la masa libre de grasa y la masa grasa. Y eso lo hicieron pues en dos momentos para evaluar a ver si la prueba tenía consistencia. Pero como les mostraba en la clase anterior, pues la calorimetría indirecta pues también se basa en la excreción de unos isótopos. Ojalá, ¿cierto? Ojalá estuviera, no siempre se tiene, pero aquí esta se ha difundido un poquitico más porque tenemos pues como este tipo de equipos, no hay que darle nada al sujeto. Entonces lo que se hace es a punta de actividad física, se calcula en actividad física y en reposo. Esta es más o menos lo que vamos a hacer nosotros. No tenemos mascarita, vamos a hacerlo así. Y eso pues genera una falla, ¿no? Porque eso es estar con un tubo en la boca y difícilmente alguien está acostumbrado a tener algo metido en la boca tanto rato, unos 15 minutos. Pero bueno, esto se los digo para que sean conscientes de que estamos trabajando con estimaciones y con supuestos. Pero es lo que hay, ¿cierto? Es lo que hay. No es culpa de la UTP, es culpa de todo el mundo. Porque eso es lo más común. Entonces digamos que esa preocupación sobre cuánta energía nos gastamos en cada actividad ha tratado de ser resuelta como desde el 85. Entonces estas tablitas, por ejemplo, que las vamos a encontrar en internet, ustedes la pueden googlear y ponen una tabla de... pues vamos a googlearla. Pero, ¿dónde está el Chrome? Aquí. Listado de actividades diarias por mes. Entonces, estas tablitas son casi la misma en todas partes, muchachos. Aquí sí puede ser una página así como de pipiripao, como esta que
Es que uno la ve y uno dice, ay, apá, pero bueno. Entonces, ya sabemos, o sea, esto no es que está dentro de medido, eso, como le digo, lo mío hace mucho rato. Pues esa tablita está incompleta, hay otras más largas, pero casi que no importa la fuente, porque la fuente de todas es la misma. Entonces nos dicen, pero esto me lleva a Facebook, qué pereza. Voy a ver aquí, de la Complutense de Madrid. Aquí, por ejemplo, nos dice, mire, es que actividades como planchar, eso genera un gasto de energía leve. ¿Cuánto es eso? Eso son 2.3 mets minuto. Bueno, listo. A ver, por aquí salió. Esta de pronto sea para niños. Entonces puede tener valores menores que la de los adultos. La verga, pero está en el fondo. Bueno, aquí está. Listo. Andar. ¿Cuánto consume eso de energía? 3.3 que mets. ¿Qué es un mets? Recuerde. Mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto. ¿Sí? Entonces, esto es un esfuerzo que hemos hecho por tratar de entender cuánta energía nos gastamos en nuestras actividades cotidianas. También es una estimación, ¿cierto? Pero esa estimación la utilizamos para hacer una estimación de la energía de nuestros sujetos y poder tener unos valores de trabajo, que no son exactos, pero que pues tampoco es que sean tan malos, pues que no le podamos parar bolas para nada. ¿Sí? Y aquí lo vemos. Ustedes ya ahorita para un ejercicio que vamos a hacer lo van a buscar. Y formas de aproximarnos a ese gasto energético por actividades, pues hay muchas, ¿no? Por ejemplo, esta es una tablita que pues, se las muestro solo por referencia, es una tabla vieja que ya no se recomienda mucho utilizar, es la primera que se hizo del 85. Entonces decía, mire, eh, si usted es un hombre de menos de 3 años, entonces para calcular su requerimiento energético basal, coja 0.249, réstele 0.21 a eso y eso lo va a multiplicar por este coeficiente, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un margen de error que va a tener. Entonces, es una fórmula muy simple, o sea, dos variables nada más, y una constante estandarizada, una beta, y un segundo valor ajustado a la edad y al género. Pero así se trabaja mucho tiempo. E inclusive la OMS lo sigue trabajando en zonas de difícil acceso. ¿Sí? Pero como les digo, son ejercicios, son esfuerzos por tratar de tener valores de referencia para poder trabajar. Ya ahorita lo vamos a ver con más detalle, pues cada uno de ellos. Sí, miren que aquí, que si usted tiene sobrepeso y es mujer, que si tiene sobrepeso y es hombre, que si es mujer y tiene un índice de masa corporal de 18.2525, pues entonces ahí uno dice, uy, pero será lo mismo tener un índice de masa corporal alto, de puro músculo, de pura grasa, ¿cierto? Es diferente. Entonces, como le digo, esas tablitas se las presento porque las necesitamos, conocer pues como de dónde viene la cosa, pero eh, vamos a recurrir a otras mejorcitas, pero que no dejan de ser estimaciones, que están por aquí. Pero entonces a veces les voy a hacer su videito aparte. Voy a parar este video acá, justo como 30 minuticos.